vamos a hablar de lo que es planes de muestreo de aceptación. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Además de esa ventaja principal, existen otras. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de la inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tienden a hacer más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo, por lo general, requiere un estudio del nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. Las desventajas son riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que lo que proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando 1. El costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Y 3. Cuando la inspección es destructiva, el muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. Determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Si proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Alternativas para evaluar lotes. 1. Ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en los que laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. 2. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará también correcto. Aún para tamaños de lotes del orden de miles de piezas. En su forma generalizada, el ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. 3. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos, o a operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición. Se puede verificar por medio de muestreo. Incluso, los materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de la homogeneidad, el muestreo que se necesita es mínimo. Muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por las mismas muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales. A. El porcentaje tolerable de defectos
y B, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestra en forma científica, según leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa, en esencia, en el juicio empírico. Es evidente que el muestreo aleatorio se necesita en casos en los que no hay acceso sencillo al conocimiento anterior, por ejemplo, las compras a ciertos proveedores, pero aún así existen muchos casos en los que se usa el muestreo aleatorio a pesar de la disponibilidad de información, como la habilidad del proceso, orden de manufactura, fluidez, etc. Un obstáculo mayor es la falta de publicaciones que indican cómo diseñar planes de muestreo para que se use esta información. A falta de este tipo de publicaciones, quienes planean la calidad se enfrentan al problema de crear sus propios diseños. Esto significa más trabajo, sin mencionar la falta de protección derivada del empleo de material reconocido y autorizado para su publicación. 5. Inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos, pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa-no pasa o atributos, o sea, determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo la característica de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Un plan de muestreo de aceptación en esencia consiste en un tamaño de muestra y un criterio de aceptación. Por ejemplo, una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más, se rechazará. La muestra de 125 unidades puede, por las leyes de la probabilidad, contener 0, 1, 2, 3 o hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es la causa de que algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. La curva CO para n igual a 25 y c igual a 5 es la curva 1 en la siguiente figura. Un lote con 1.5% de efectivo tiene una oportunidad de alrededor de 98% de ser aceptado. Un lote mucho peor, digamos con un 6% de efectivo, tiene una probabilidad del 23% de ser aceptado. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. La curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva CO no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. Por ejemplo, en la figura anterior, es incorrecto decir que se tiene una oportunidad de 36% de que la calidad del lote sea 5% defectuoso. No establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico y no predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. Ahora veremos el uso de tablas de muestreo. En la década de los 20, HF Dodge y HG Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos: nivel de calidad límite (NCL) y límite de la calidad media de salida (LCMS por sus siglas). Por cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para muestreo sencillo como doble.
no hay tablas para el muestreo múltiple. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Romig es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Nivel de calidad límite, NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al nivel de calidad límite, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor y es igual a 0.10. Los planes de nivel de calidad límite garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas nivel de calidad límite, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de nivel de calidad límite de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%, con un total de 16 tablas. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el nivel de calidad límite tiene que calcularse una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso. Es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para nivel de calidad límite es igual al de 1%. Se encuentra en la tabla 9.6. La respuesta es N igual a 1500, N igual a 490, C igual a 2. Esta es la tabla de inspección para muestreo sencillo de Dodge-Romig, basada en el nivel de calidad límite de 1%. Al analizar las tablas de nivel de calidad límite, se desprende que, conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25%, un lote de tamaño 1000 tiene un tamaño de muestra de 335, en tanto que en un lote de tamaño 4000 el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor de aproximadamente 2, es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad del nivel de calidad límite. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio del proceso excede a la mitad del nivel de calidad límite. De ser así, una inspección del 100% resulta más económica que la inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento en la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. 2. Límite de la calidad media de salida, LCMS. Los planes de muestreo para el concepto límite de calidad media de salida se escribieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es en el caso de los lotes del cliente homogéneos, es aplicable el concepto de límite de calidad media de salida. Pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida con base en un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores LCMS 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5,
3, 4, 5, 7 y 10%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósitos de explicación, en la tabla 9.7 se muestra una tabla para muestreo sencillo en el que el límite de la calidad medida de salida es igual al 3%. Además de definir si se utilizará muestreo sencillo o doble, también se necesita el valor de LCMS, el tipo de muestreo sencillo o doble y el límite de la calidad media de salida indicarán qué tipo de tabla habrá que usar. Una vez conocidos el tamaño del lote y el promedio del proceso, se pueden definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS es 3%. Se localiza en la tabla 9.7. Esta es la tabla de inspección de lotes por muestreo simple de 2 roaming basada en el límite de calidad media de salida. Aquí nos indica lo que es el tamaño del lote de 1 a 10 piezas de 11.50 y la cantidad de muestras que vamos a hacer dependiendo del tamaño del lote. El NSL que corresponde a este plan es de 10.2%. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente. 1. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. 2. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasen el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el límite de calidad medio de salida especificado. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costos por inspección. Plan de muestreo de aceptación por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos, se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer a. El tamaño del lote que se presenta a inspección y b. La protección por NSA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de efectivos que se pueden permitir en este tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de efectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. 1. Selección al azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. 2. En un lote homogéneo. Siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de producción o suministro. Puede usarse para fines de aceptación en las diversas etapas de la fabricación o la terminación del producto.
Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, NSA, el cual es la expresión que se da a la calidad estándar en la 1000 STD 105. Se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o de efectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de efectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace del producto de calidad igual o mejor que el nivel de calidad aceptable. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. La cantidad relativa de inspección correspondiente a los 3 niveles es el siguiente. Nivel de inspección 1, cantidad relativa de inspección, mitad de lo normal. Nivel de inspección 2, cantidad relativa de inspección, normal. Nivel de inspección 3, cantidad relativa de inspección, doble de lo normal. Esta es la tabla que se utiliza con sus códigos en las tablas 1000 STD 105. Aquí viene lo que es el tamaño del lote y dependiendo de la letra que es el número de muestras que se van a tomar, dependiendo del tamaño del lote. El tamaño de muestra adecuado se expone en la tabla patrón. En la columna encabezado tamaño de muestra y en la misma fila que la letra de código de tamaño de la muestra. Los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por la letra código y en la columna encabezada por el NSA dado. Por ejemplo, si se han seleccionado la letra L, la tabla 2A y el NSA igual a 1.5, el plan adecuado de muestreo simple queda definido por inspección normal, tamaño de muestra igual a 200, número de aceptación igual a 7, número de rechazo 8. Inspección rigurosa, tabla 2B, tamaño de muestra 200, número de aceptación igual a 5 y número de rechazos igual a 6. Las flechas indican hacia qué parte del plan se debe de cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000 STD 105D, con muestreo simple, inspección normal y un NSA igual a 0.65. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A, la letra código a utilizar es la E. El plan de muestreo correcto, según la dirección de la flecha hacia abajo, es usar letra código F, tamaño de muestra igual a 20, número de aceptación 0, número de rechazo igual a 1. Estas son las tablas que se utilizan en la norma 105. Aquí viene los niveles dependiendo de lo que vayamos a hacer, lo que es la letra que nos dé, la flecha hacia abajo. Aquí vienen lo que es aceptable y rechazado. ¿Cuántas piezas podemos aceptar? ¿Cuántas piezas aceptable? Pues tiene que ser aquí, por ejemplo, aquí. Tiene que ser con 0 piezas defectuosas para poder aceptar lo que es el lote. Esta es la tabla 2B, dependiendo de qué tan rigurosa va a ser la inspección. Y va a ser una inspección normal, y esto es lo que es una inspección rigurosa. Entonces ya te cambian totalmente lo que son los valores de cada tabla. Si en una inspección normal te da un número de, supongamos aquí en el 0.040, te dice que el lote es aceptable con una cantidad defectuosa,
en la inspección rigurosa igual de 0.40 te dice que no puedes tener ninguna pieza defectuosa. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan por atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos del promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. Esto es en el plan de muestreo de aceptación por variables. Se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección pasa o no pasa y a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que se pueden mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad del muestreo por variables, en muchos casos, escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y tal vez sea de mayor importancia, la carencia de destreza para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa no pasa, puesto que se pueden obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables para aceptación son las siguientes. 1. Las características de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. 2. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. 3. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. 4. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestreo más pequeño. 2. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. 3. Por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. 4. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Norma militar STD 414. La 1000 STD 414 contiene 4 secciones, A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable, presentación del producto, aceptabilidad del lote, sección de muestras, cambios en la severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos, de variables y atributos. Un ejemplo de estas se encuentra en la tabla 3 y la tabla 4. Tabla de conversión de NSA y la tabla 3, tabla 4, letras código de tamaño de muestra. Estas son las tablas que se utilizan en la norma militar 414. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar o desconocida, para límites de especificaciones simples y dobles. Tablas maestras para las inspecciones normales, rigurosa y reducida. Tablas para la estimación del porcentaje defectuoso, empleando el método de desviación tipo, instrucciones y tablas para estimar la media de calidad, criterios para la inspección reducida y rigurosa, valores de F para la desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. La sección C es aplicable a la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B.
excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como medida de variabilidad. Se usan precisamente como se indica en la sección B. La sección D es aplicable a la situación de variabilidad desconocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean como se indican en la sección B, cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. Para cuestiones de ejemplificar, tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular son las siguientes. QL es igual, aquí está, estas son las fórmulas que se utilizan para calcular. Así tenemos que para las decisiones de aceptación o rechazo, si QL es mayor o igual a K, se debe aceptar el lote. Si QL es menor que K, se debe rechazar el lote, siendo K una constante que depende del NSA, tamaño del lote y del tipo de inspección. Por ejemplo, la temperatura máxima de funcionamiento de cierto dispositivo se especifica en 209 grados Fahrenheit. Se somete a inspección un lote de 40 unidades. Se emplea el nivel de inspección 4 e inspección normal con NSA de 1%. En primer lugar, debemos hallar la letra código, la cual por medio de la tabla 4 nos da D. Ahora, en la tabla 5 encontramos el tamaño de muestra y el valor de K para la letra D y NSA igual a 1%, los cuales son N igual a 5 y K igual a 1.53. Siguiendo lo prescrito, se saca una muestra de 5 lecturas, obteniéndose las medidas siguientes: 197, 188, 184, 205 y 201 grados. Se calcula su desviación estándar para la muestra y su promedio, las cual nos arroja los siguientes valores. Desviación estándar 8.803 y su promedio es igual a 195. Después se calcula QU para poder comparar y tomar la decisión. La gráfica que presenta los datos anteriores se encuentra a continuación. Se puede observar que la parte achurada de la derecha es el producto que no cumple con la especificación superior de 205 grados Fahrenheit. Como Q es mayor que K, es decir, 1.59 es mayor a 1.53, entonces se debe aceptar el lote, de acuerdo al criterio anteriormente descrito. Nota: la misma tabla 5 nos puede servir para la inspección rigurosa, entrando por la parte inferior de la tabla. Esta es la tabla patrón para la inspección normal y rigurosa para planes basados en variabilidad desconocida. Método de la desviación tipo. Para emplear el plan de muestreo que se halla bajo la flecha, es decir, el determinado por el tamaño de muestra y por el valor de K, cuando el tamaño de muestra es igual o excede el tamaño del lote, debemos inspeccionar cada artículo del lote. Entonces, aquí nos dice lo que es el tamaño de muestra, tenemos que calcular lo que es el valor de K, y dependiendo de nuestro tamaño de la muestra, nuestra letra código, nuestro tamaño de muestra y nuestro valor de K, son las piezas. Aquí nos va, por ejemplo, si yo tengo una letra código de H, un tamaño de muestra 20 y una K de 2.50, entonces me va a decir que tengo que hacer 1.51 muestras de ese lote. Bueno, esto sería todo sobre los temas de la unidad 4.